Miguel Ángel Blasco Carlos, quien participa con el tema desde el país de España, participa con el tema Panorama de la investigación actual sobre la conciencia como fuente de salud. De esta manera vamos a escuchar al doctor Blasco, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor Blasco, ¿cómo se encuentra usted? Hola, buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y por invitarme. Muy bien, muy bien. Con calor, estamos terminando el verano, pero muy bien. Gracias. Qué bien. Entonces, aprovechando ese calorcito, que es el que necesitamos para que todos nuestros auspiciantes puedan ejercer la asimilación de un buen conocimiento, entonces vamos a aprovechar en esta ocasión su presencia, doctor Blasco, para que podamos adquirir todos los conocimientos referentes al tema que usted muy eficientemente nos va a compartir. Adelante, doctor Blasco. Muy bien. No veo las diapositivas, no sé si las tengo que poder ver. Aquí, perfecto, muchas gracias. Primero que todo me presento, soy Miguel Blasco, soy profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aunque ahora estoy trabajando online desde España, y soy director de investigación. Estoy codirigiendo unas tesis doctorales de medicina entre Granada y España y entre entre Granada y la Católica y entre la ESPOL y la Universidad de Valencia. Y el tema que vengo a tratar es el nuevo cambio que está habiendo ahora en los paradigmas científicos que ya empiezan a indagar sobre qué es la consciencia y qué es esa fuerza que da lugar a todo lo existente, incluyendo la salud. Entonces, como aquí lo que nos interesa, nos une a todos es el estudio de la salud, me voy a enfocar en esto y en los últimos estudios científicos que están empezando a indagar ya sobre esta consciencia como fuente de perfección y de perfecta salud. Entonces, todos conocemos lo que es la biomedicina. La biomedicina se basa en interacciones moleculares, aquí la he subrayado, ¿de acuerdo? Es el funcionamiento dinámico del organismo y utiliza metodologías basadas en biología, química y física. Insisto, siempre bajo un enfoque molecular, ¿de acuerdo? Se basa en que el cuerpo es un mero conjunto de moléculas. Eso ya hace muchos años, ahora ya tengo clara respuesta, pero ya hace muchos años me llevó a la cabeza la pregunta esta ¿y este enfoque molecular no nos estará limitando? ¿No nos estará limitando la comprensión de la vida? Y, por supuesto, también los recursos utilizables para hacer frente a las enfermedades. Entonces, tal como dice este filósofo Amador Martos, el materialismo científico es como las cadenas de esclavos de la mítica caverna platónica, porque, tal como me daría cuenta más adelante, impide el acceso a una realidad que puede ser aprendida de otra forma muy diferente. Ya hace tiempo me di cuenta de que existía como un dilema, ¿no? La sociedad estaba partida entre una perspectiva religiosa de la vida y una perspectiva científica de la vida, que parecían completamente confrontadas, espiritualidad contra ciencia. Yo ya hace tiempo me preguntaba, ¿esto es cierto? ¿Es cierto que están confrontadas? ¿Son perspectivas que pueden empezar a unirse, a solidificarse y a converger hacia una visión más amplia de la vida y de la salud? Entonces empecé a indagar, empecé a darme cuenta que el pensamiento, la razón, el racionalismo, pues genera una perspectiva materialista, limitada, confusa, inconclusa, desacertada y irreal, ¿de acuerdo? Mientras que la experiencia, por contra, genera una perspectiva holística, resolutiva, acertada, conclusa y real. Entonces tenía dos enfoques diferentes sobre la realidad. Un enfoque que era el meramente racional, el meramente materialista, el meramente analítico, que se basaba en premisas y en conjeturas y en datos, y otro que era la experiencia directa, que era clara. La experiencia directa nunca engaña, es lo que has vivido, y lo que has vivido lo has vivido. Entonces la encontré que acceder al conocimiento tras la experiencia me daba herramientas de comprensión mucho más elevadas, mucho más acertadas, aunque muchas de ellas todavía no tienen ninguna explicación, pero no por ello se podía invalidar aquello que yo había experimentado. Precisamente al contrario, solo lo que había experimentado realmente que había vivido y que era real. No están pasando las diapositivas.
A ver qué ocurre ahora. Entonces me pregunté, ¿cómo podemos fundir ambas perspectivas hacia la búsqueda de demostración de la verdad? Es decir, ¿cómo podemos combinar esta perspectiva analítica, esta perspectiva holística y experiencial hacia la búsqueda de la verdad? Y, por supuesto, ¿cómo puede esto beneficiarnos desde una perspectiva médica y de la salud? A través de la meditación, a través de diferentes terapias holísticas, a través de la autoexploración, uno llega a la experiencia directa de que todo es uno. Esto se llama un estado de iluminación, hay muchos nombres. Iluminación me parece el nombre más general y más usado, en que se ve que todo es una única cosa, ¿de acuerdo? Lo cual nos enfoca a un punto de vista sobre la medicina mucho más amplio. Ya se está hablando de la medicina integrativa que agrupa una gran cantidad de medicinas cuya perspectiva para nada es analítica, es más bien una perspectiva muy holística de la vida y energética, que enfoca la salud bajo dentro de estas tres esferas, la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿de acuerdo? Como investigador científico que hace tiempo que me dedico a publicar en revistas de medicina, he hecho un vistazo a ver cómo estaba el estado de la investigación, para ver cómo estaba la investigación actual sobre estos enfoques energéticos y espirituales de la vida, que es la medicina holística. Y si hacemos un vistazo rápido con Scopus, podemos ver que la medicina alternativa ya hay con más de 100 revistas científicas, más de 100, y algunas de ellas son de una calidad muy elevada que abordan esto, abordan la medicina integrativa como enfoque de investigación, de una perspectiva, por tanto, que es una perspectiva integrativa sobre la vida, pero que tiene un enfoque analítico a la hora de estudiarla, es decir, integran las dos perspectivas. Por tanto, la investigación ya empieza a centrarse desde hace un tiempo en estas terapias. Hay cada vez más revistas, como ya he dicho, algunas ya son de una calidad excelente. También las hay en JCR, en Journal Citation Reports. Cuando yo fui al Congreso de Canadá de investigadores en medicina tradicional, complementaria y alternativa e integrativa, en este congreso, y esto es importante compartirlo por aquí, se habló bastante no únicamente de cómo enfocar de una vez cada vez mejor la investigación científica sobre la medicina integrativa, energética, etcétera, sino también, y esto es lo que quisiera compartir por aquí, cómo hacer frente a los ataques de la medicina materialista, de algunos médicos materialistas. ¿De acuerdo? Esto me pareció bastante interesante porque hablaron personas de mucho relieve. Habló, perdonad por mi acento, que es un poco así medio tal, pero habló la señora Helen Lavenguin, que ella es directora de investigación en Harvard. Ella expuso un proyecto de investigación muy interesante en que vio que haciéndole estiramientos de yoga a las ratas reducían hasta un 50% los tumores, solo haciendo estiramientos de yoga, lo cual es alucinante. Habló de la mecanobiología, habló de una perspectiva, digamos, un poco más energética de la vida, ¿no?, para explicar todo esto. Y lo interesante de este congreso es que no solamente se habló de eso, sino que se habló de cómo hacer frente a los ataques de científicos materialistas. Es decir, hoy en día hay una gran lucha entre médicos e investigadores integrativos que estudian la medicina integrativa bajo una perspectiva también analítica para verlo con estadística fiable, y médicos materialistas que se oponen radicalmente a esta investigación, cuando realmente es investigación. Es decir, es una enorme paradoja. Es decir, lo que hace esta asociación, que se llama ISKEMAR de Canadá, precisamente es utilizar la ciencia para demostrar lo que todavía no está demostrado. Entonces, hay científicos materialistas que no quieren que la ciencia se utilice para indagar más allá de lo que les pueda romper a ellos sus esquemas materialistas de la vida. Por tanto, es una inquisición. Es decir, hoy en día, en el siglo XXI, nos encontramos con una inquisición moderna. La inquisición, los inquisidores de antes eran religiosos extremos ortodoxos que no querían que se investigara a través de la ciencia. Y hoy en día los inquisidores modernos son científicos materialistas que no quieren que la ciencia vaya más allá de sus postulados. No deja de ser lo mismo, es exactamente la misma actitud. Son personas débiles espiritualmente
que tienen miedo de que sus esquemas y sus postulados se rompan, porque eso desdibuja la vida a la que ellos le dan valor, la microburbuja en la que ellos están metidos y bueno, actúan como actúa el ego, ¿no? Todo esto está movido por el ego, actúan con arrogancia y malicia. Entonces, este congreso se hicieron talleres para saber cómo hacer frente a ataques que vienen por correo electrónico, ataques que vienen a los directores de las revistas donde estas personas intentan publicar, ataques que van incluso a los decanos de la facultad donde estas personas trabajan, lo cual me pareció muy gracioso porque una de las personas que estuvo en el congreso ha sido decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Toronto. Entonces es bastante chistoso a veces, ¿no? Ataques por Twitter, lo cual parece alucinante, ¿no? Porque uno se imagina que el Twitter es una herramienta más para políticos y para que la gente se descargue con los políticos, pues hay médicos materialistas que hacen ataques directos a investigadores científicos de medicina integrativa por Twitter. Es verdad. Y bueno, aquí en este congreso se debatió bastante esto, lo cual me chocó bastante porque imaginaba que esta actitud inquisidora había pasado un poco de moda hace unos cuantos siglos y veo que sigue bastante viva, ¿eh? Voy a pasar. En el congreso, en el 18 Congreso de Lions de California, vi otra perspectiva diferente, es una perspectiva que voy a compartir aquí, que me pareció muy, muy interesante y que va al medio de la cuestión que quiero tratar en esta conferencia. Me encanta cocinar para la familia, pero a veces me duelen mucho las manos, las articulaciones. Así que uso BioFreeze, que contiene mentol natural e Ilex, que te alivian todos los dolores a la primera aplicación. No tiene ninguna contraindicación, es de acción natural. Te recomiendo que lo uses y nunca vas a sentir un dolor más. No te olvides, BioFreeze. Laboratorios Fitofarma cuenta con 18 años de trayectoria, ofreciendo... Creo que ahora sí. Muy bien. Perdonad por la interrupción. Sigo con la conferencia. Como comentaba, en esta conferencia de California habló gente muy dispar, gente no únicamente del mundo de la ciencia. Habló, por ejemplo, también técnicos de la NASA, habló también un astronauta, Von Cagle, hablaron 2 nominados a Premio Nobel, habló Deepak Chopra, y mi trabajo también fue seleccionado, ahora os compartiré el porqué, para explicar la vida desde una perspectiva mucho más integrativa y holística. Entonces, voy a pasar de en California. Ellos son los pioneros en estudiar la consciencia como fuente de creación. Ellos, por ejemplo, han diseñado un detector de fotones cerrado herméticamente que no detecta ningún fotón, pero cuando alguien se pone a pensar delante del detector, empiezan a aparecer partículas dentro del detector y, por lo tanto, están observando cómo a través del pensamiento se genera. En este congreso le llamaban el acelerador de posibilidades a la consciencia, lo cual me pareció muy interesante porque realmente a través de la consciencia todo se puede hacer, porque es el meollo de la cuestión, es el fondo del fondo del fondo. Hay gente que le llama uno, hay gente que le llama consciencia, hay gente que le llama Dios, hay gente que le llama, digamos que es el fondo del fondo del fondo, es de donde aparece todo. Allí la teoría que yo expuse es una teoría que le llamo la teoría de la disolución celular,
en que demostré a través de la biología celular que todo es una única cosa, en que no hay separación. Expliqué cómo las células, que siempre nos han dicho que es la unidad morfológica y funcional de la vida, realmente eso solo es una divagación meramente especulativa y mental, porque si fueran unidad de algo tendrían que tener límite, ¿no? Entonces, si vemos la teoría celular, veremos que en la teoría celular se dice que todo organismo vivo está hecho de células y que son la unidad básica estructural organizacional de los seres vivos y que todas las células vienen de células preexistentes. Como he comentado, si es así, deben de tener límites. Si empezamos a ver las células animales, veremos que están rodeadas de una matriz tridimensional que es la matriz extracelular, ese soporte estructural y biomecánico de las células. Está hecho de una gran variedad de componentes, pero lo interesante es que, primero, los componentes están hechos por la propia célula, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante, igual que la membrana, igual que las mitocondrias, que los peroxisomas, que los cloroplastos, todos son moléculas orgánicas creadas por la propia célula. Por tanto, no hay diferencia en cuanto a su creación es dentro de la propia célula. Y segundo, si miramos su límite es bien difuso, porque se considera matriz lo que hay fuera de la membrana, pero digamos que hay proteínas que bien pueden estar fuera, pero realmente están ancladas a proteínas integrales de membrana. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Si realmente hay una conexión molecular entre estas moléculas, que todas han sido fabricadas dentro de la célula. Es como si consideráramos que mi pelo no es de mi cuerpo. ¿Verdad que sería absurdo? No podemos decir que mi pelo no sea de mi cuerpo, mi pelo es de mi cuerpo. Entonces, de igual manera, estas moléculas son parte de la célula. Considerarlas de fuera de la célula y ponerles otro nombre está bien, siempre y cuando nos recordemos a nosotros mismos que son parte de la célula. Entonces, sigamos con la proyección. A ver si cambia. Sí, efectivamente no hay límite. Las células, si nos fijamos, se expanden a través de la matriz y en la matriz se conectan la otra, lo cual significa que unas células están conectadas con otras. Es decir, realmente no hay separación dentro de los tejidos. Incluso hay uniones intercelulares bastante fuertes que involucran incluso citoesqueleto, comportándose todas de una forma, digamos, única, al unísono. Todas funcionan al unísono gracias a estas conexiones, ¿no? Algunas de estas conexiones, por cierto, son canales, como estas que vemos aquí abajo, GAP, uniones GAP. También se les llama uniones comunicantes por conexones y conexinas. Si tenéis interés, podéis echar un vistazo a la palabra conexón y veréis que son canales citoplasmáticos y membranosos que atraviesan las membranas de las dos células y que comunican el interior de los citoplasmas entre ellos, con lo cual hay intercambio directo de metabolitos entre células. ¿Dónde ponemos el límite entre estas células entonces? Es bastante difuso, ¿no? Pasando diapositiva. En las células vegetales, si las observamos de cerca, vemos que estos canales son incluso más grandes. Se les llama plasmodesmos, donde se intercambia básicamente todo el contenido citoplasmático de las células. He de decir que en nuestros tejidos, en los tejidos animales, hay miocitos, por ejemplo, que se unen formando las fibras musculares, que son sincitios gigantes de células multinucleadas con más de 1000 núcleos. Las células se han fusionado completamente. Y en las células también ocurre. En las células vegetales también ocurre. Incluso intercambian un retículo endoplasmático que atraviesa este desmotúbulo, este plasmótico. Y es un retículo que ¿de qué célula es? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿De la de arriba o de la de abajo? Realmente no hay separación aquí. Uno podría decir, bueno, vale, no hay separación entre las células de los cuerpos pluricelulares, ¿y qué ocurre con las células de los cuerpos unicelulares? Aquí sí que podemos decir que es una unidad funcional, ¿verdad? Pues bueno, vamos a echar un vistazo. Lo cierto es que podría parecer que sí, pero si somos francos, veremos que las células
los organismos unicelulares como los pluricelulares tienen las mismas necesidades, comer y beber y excretar, y comunicarse, también comunicarse. Intercambian moléculas dentro y fuera, incluso pueden llegar a intercambiar entre ellas material genético, lo cual es fascinante. Pero es que nuestros cuerpos hacen lo mismo. Nosotros comemos, bebemos, respiramos, excretamos, es decir, estamos intercambiando moléculas. Yo a mis alumnos de la Facultad de Medicina les digo, el oxígeno que tienes en tus células es de tu cuerpo, y me dicen, claro, sí, por supuesto, y les digo, ¿en qué momento pasa a ser de tu cuerpo? O lo puedes considerar como parte de tu cuerpo, ¿en qué momento? Porque no es tan fácil la respuesta, Cuando lo inhalamos, cuando está en la nariz, cuando está en los bronquios, cuando los alveoles pulmonares, la circulación sanguínea, cuando es filtrado por las células, cuando lo consideramos de nuestro cuerpo. Igual con la comida y con los productos de excreción. Es decir, realmente separación no hay, ni entre organismos unicelulares ni pluricelulares. Todo es un movimiento de moléculas a través de estructuras, ¿de acuerdo? Y no hay límites funcionales. Es decir, todo es una única cosa. Es más, la regulación molecular de lo que ocurre dentro de las células tiene que ver también con lo que ocurre fuera de las células. Viene sabido que llegan muchas moléculas como hormonas, neurotransmisores, citoquinas, factores de crecimiento, que regulan las células según lo que ocurra dentro del cuerpo para que todo el cuerpo vaya al unísono, o según lo que ocurra fuera del cuerpo, ¿de acuerdo? Reacciones a lo que ocurra fuera del cuerpo, reacciones en cadena. Con lo cual el cuerpo se sincroniza con lo que ocurre fuera también. Las células dentro del cuerpo se sincronizan con lo que ocurre fuera también. Y eso también vale para organismos unicelulares, que ellos se adaptan al medio externo. Nuestro cuerpo tiene unos 37 billones de células y forman diferentes tejidos con diferentes funciones, y cada célula, si está sana, trabaja por el bien del cuerpo, ¿de acuerdo? Si ponemos todo nuestro ADN de un ser humano en fila, sería el doble de longitud del diámetro del sistema solar. El doble. Es bastante, ¿verdad? Es decir, es algo que es absolutamente inconmensurable, que tiene una sincronización perfecta entre las células dentro del cuerpo y lo que ocurre fuera del cuerpo, tal como he comentado. Por lo cual, la célula realmente como unidad no es nada, no hay unidad. La unidad es el todo. Y la misión del cuerpo, de hecho, depende del entorno, depende del ecosistema en el que esté, y tiene un papel que hacer en su ecosistema, igual que las células tienen un papel que hacer en nuestro cuerpo. Una fibra muscular no hace lo mismo que una neurona, tiene funciones diferentes porque es su dharma, ¿de acuerdo? Y ese dharma lo tenemos también nosotros, tenemos un dharma propio dentro de nuestra sociedad. Las células tienen su dharma dentro del cuerpo, nuestros cuerpos dentro de la sociedad. Uno nace para ser arquitecto y es lo que tiene en la sangre, es decir, viene con eso y es lo que le hace feliz. Haciendo su dharma se siente feliz. Mi dharma es de lo que estoy explicando aquí, y aquí estoy bien feliz de compartir. Y hay gente que su dharma es ser astronauta o ser barrendero o agricultor. Su dharma es su dharma, ¿de acuerdo? Y es su regulación, es su sistema de regulación, es su función. Es para lo que sirven, es para lo que funcionamos, es para lo que estamos. Igual que las células de nuestro cuerpo se contraen cuando uno lo necesita, por nuestro bien y por el bien del ecosistema. ¿De acuerdo? Es equiparable, por lo tanto, los diferentes tipos de tejidos con las diferentes profesiones que hay dentro de la sociedad. Son diferentes niveles de organización, pero la base es la misma. De hecho, el flujo de materia y energía del ecosistema incluso va más allá. Ya sabéis que la energía primaria viene del Sol, las plantas la convierten en moléculas orgánicas y nosotros nos comemos las moléculas orgánicas. Con lo cual hay un intercambio que va más allá de la misma Tierra. El flujo de energía y de la materia va más allá de la misma Tierra, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a las palabras sincronización y armonía. Por cierto, se me olvidó comentar una cosilla interesante en cuanto vi lo de los 37 billones de células. Esto es bastante interesante. Por si no lo sabíais, nuestro cuerpo tiene unos 30 billones más o menos de
microorganismos de diferentes tipos. Es decir, tenemos lo que llamamos el cuerpo humano, es casi la mitad, un poco más de la mitad es humano, solo un poquito más de la mitad, y después casi la mitad es de otras especies. Hay miles de especies que nos aportan 1,5 millones de genes, lo cual es increíble porque nuestra especie solo tiene unos 20-30.000 genes. Por tanto, este cuerpo que estáis viendo ni siquiera es un ecosistema en sí, como vuestro cuerpo es un ecosistema en sí. Sin ese 1,5 millones de genes, vuestro cuerpo no funcionaría. Sencillamente no funcionaría. De hecho, cuando la microbiota intestinal funciona mal, hay incluso depresión, porque el cuerpo no está funcionando bien. Con lo cual, creo que es hora de empezar a decir el sistema humano más que el cuerpo humano, porque es más un ecosistema que un cuerpo, ¿vale? Volviendo a la sincronización. Cuando hablamos de armonía y sincronización, si indagamos un poco más en lo que es la consciencia, en lo que es la creación, veremos que la consciencia, cuando uno hace una meditación muy profunda y siente ese estado, el estado de la consciencia en que no hay mente, ve que todo es perfecto, ve que todo es único, que no hay dualidad. No hay dualidad. Y luego cuando aterriza al mundo de la dualidad, ve que la dualidad, pues en este mundo que vivimos ya sabemos bien que hay muchísima imperfección, ¿verdad? Por tanto, la no dualidad está al centro, la salud perfecta está en el centro, la acción perfecta está en el centro. Es decir, el centro de las polarizaciones es la perfección y las polarizaciones es la imperfección. Por tanto, cuando hay falta de salud, hay polarización, y cuando la salud es perfecta, hay centro. ¿Qué es el centro? Pues lo que he comentado antes, la consciencia, Dios, o le llamamos como le llamamos. Para mí personalmente, se lo digo desde mi opinión personal, eso no se puede encajar en una religión, ni se puede encajar en un dogma, ni en una creencia, ni en nada. Eso va mucho más allá. De hecho, siento que las religiones como tal, como herramienta para la comprensión de lo que es esto, son totalmente limitadas, porque marcan muchos límites que hacen que la exploración no vaya más allá. Creo que es hora de sobrepasarlas, de ir más allá de ellas y de la ciencia misma. ¿De acuerdo? Es una opinión. Hemos hablado del centro, imaginemos que somos un péndulo, ¿de acuerdo? El centro es el péndulo, es perfecto, está armónico, está tranquilo, y cuando lo empujamos empiezan las polarizaciones yin y yang, ¿de acuerdo? La macrobiótica, por ejemplo, estudia estas polarizaciones como la dualidad de yin y yang genera la experiencia de ser, de existir, pero también genera la enfermedad y el dolor y el sufrimiento, porque en el centro todo el mundo está perfecto, porque es la naturaleza consciencial, es la naturaleza de lo que llaman Dios. Fuera de ella, pues aparece el problema. A través de la conexión con ese centro, se puede hacer a través de la dieta, por ejemplo, utilizar alimentos más centrados como el arroz integral, los cereales integrales en definitiva, etcétera. Uno puede alcanzar ese centro fácilmente y más si medita, ¿de acuerdo? Y desde ese centro es casi imposible caer enfermo. Yo, por ejemplo, tengo mis 41 años y hace años que no sé lo que es caer enfermo y hago el mismo ejercicio que hacía cuando tenía 20, gracias a este tipo de alimentación. Además, mi mente está perfectamente centrada, no divago. Ambos, macrobiótica y desarrollo espiritual, actúan sobre el origen del problema, ¿de acuerdo? Sobre la desarmonización material, en el plano material molecular actúa la macrobiótica a través de la energía de los alimentos, y en el plano más espiritual, las prácticas espirituales como la meditación, pero van a lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando hay desarmonización, pues bueno, lo que ocurre es que un primer síntoma de que nuestro cuerpo esté desarmonizado es la fase de identidad de que identificarnos con este cuerpo, ¿no? Somos este cuerpo, somos esta mente, entonces dejamos de ver que hay algo que va más allá, algo que es una fuente perfecta que da origen a todo, desconectamos de nuestra misión, de nuestro dharma, y dejamos de saber qué comer y cómo vivir, dejamos de conectar con la intuición, que es lo que nos marca el camino a través de la vida, ¿no? En armonía, en estado de armonía, la parte que es nuestro cuerpo actúa por el bien del todo, el todo actúa por el bien de la parte y la protege, y todo se sincroniza y se perfecciona. Cuando la sociedad es menos egoica, sus individuos viven mejor en todos los sentidos y todo funciona mejor. Y cuando la sociedad es menos egoica,
sus individuos viven peor en todos los sentidos. Prácticamente todas las sociedades, casi no voy a decir todas, porque hay alguna que está bastante bien, bastante equilibrada, como la bhutanesa, pero prácticamente todas las sociedades como sociedad están completamente desconectadas de ese centro porque o bien se han tenido que tragar los dogmas religiosos y los han establecido como fuente de conocimiento y de verdad, o bien por posturicos materialistas que les han separado de la auténtica espiritualidad. Entonces, vivimos en sociedades que están enfermas. Están enfermas, donde hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha desarmonía, en la cual los individuos no se dan cuenta que están interrelacionados, que todos somos parte de un todo, que nuestra salud depende del equilibrio, de la armonía. De hecho, comiendo alimentación macrobiótica, habría alimentos aquí para 4 planetas y no haría falta ni siquiera tener que ir a pescar y robarle el pescado a los peces, a los delfines, ni a los cetáceos, ni a las ballenas, ni tampoco cazar, ni tampoco haría falta tener granjas, que ya sabes el sufrimiento de las granjas, ni matar animales, ni sacrificar. Eso es lo que ocurriría si nuestra sociedad hubiera sido de otra manera y nos hubiera inculcado otra forma de entender la vida, mucho más experiencial y directa, y no tan mental, divagadora o dogmática. Por eso tenemos lo que tenemos, por eso tenemos desarmonía social. Realmente, como os he comentado, todo es perfecto y todo se hubiera regulado de forma perfecta. Aquí hay comida para todos. De verdad, este planeta tiene comida para todos. Es decir, que esto exista y que luego veamos a gente que gana millones de euros o de dólares en el mundo es bueno. En fin, ya sabéis ya os podéis imaginar lo que opino. En fin, es una enfermedad. Los que nos dedicamos a la salud, seguro que lo veis como yo, es una enfermedad social, ¿de acuerdo? El odio, la rabia, la xenofobia, el racismo, la separación, el machismo, el patriarcado, etcétera, son enfermedades sociales. Enfermedades reflejo de una sociedad completamente desarmonizada. Una sociedad que en el siglo XX ha dejado el estandarte bien alto en cuanto a decadencia. Ha sido un siglo, en fin, nunca ha habido tantas matanzas y muertes como en el siglo XX, aunque tampoco he de decir que al menos la crueldad que ha habido en la Inquisición es difícil de superar. Al menos alguna cosilla se ha avanzado, pero el siglo XX ha sido bárbaro, ha sido absolutamente bárbaro. Quedo callado cuando estoy intentando. Lo mismo ocurre en el cuerpo, es decir, cuando hay una desarmonía a todos los niveles. Esto es una desarmonía corporal, el cáncer, ¿de acuerdo? Son células mutadas, son células que no funcionan bien por el bien del cuerpo y normalmente están en cuerpos que no están armonizados. No están armonizados porque comen mal, porque piensan mal, porque están en ambientes contaminados, etc. No tiene sentido que el cuerpo tenga un cáncer, es contraproducente porque tiene mecanismos muy fuertes de control sobre el ciclo celular, ¿de acuerdo? El cáncer es una tremenda contradicción. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Porque aquí es nuestra labor, ¿no? Entiendo yo que los que nos dedicamos a la salud y la investigación sobre la salud, aquí tenemos que dar nuestro pequeño paso adelante. Veamos, hay estudios como el doctor Masaru Emoto que están demostrando en fin, que el amor es la fuente de la creación, ¿de acuerdo? En mi experiencia de meditación he visto que en ese estado profundo de meditación, uno siente amor. Y luego cuando sale de ese estado y convive con los demás, en ese estado de relajación uno siente amor. Y en ese estado se ha visto que con amor, dándole música amorosa al agua y congelándola, o música tranquila, o emanándole amor, diciéndole cosas bonitas al agua, el agua se cristaliza formando cristales bellos. Por lo contrario, diciéndole cosas feas al agua, diciéndole cosas desarmónicas al agua, poniéndole música estridente al agua, cuando se congela forma cristales desarmónicos. Cuando yo estuve en California, Senka, que es una compañera, que ha dirigido un laboratorio futurista en San Francisco, me enseñó tres frascos con arroz y me dijo, huélelos. Y olían uno fatal, el otro medio mal y el otro no olía. Y me dijo, llevan el mismo tiempo todos de arroz con agua, así, al aire libre, descomponiéndose.
El que huele fatal es al que lo estoy insultando desde hace tiempo y hablándole mal. El que huele medio mal es el que ignoro. Y el que no huele es el que le digo cosas bonitas, le doy agradecimiento, etc. Y lo experimenté. Es decir, aquí experimenté con carnes propias como es bien cierto, como dando amor todo se perfecciona, incluso la putrefacción natural o la fermentación natural del arroz. A ver si pasa. Aquí. Muy bien. ¿Cómo podemos entonces aprovechar estas perspectivas experienciales y holísticas para ir más allá con de sus límites, ¿no? ¿Cómo podemos? Ya sabemos todo esto. ¿Ahora qué hacemos, no? Ya hay varios científicos, como os he comentado, están los de IONS, los de California, mis colegas de California, luego hablaré de un proyecto que estoy haciendo con ellos, que están formando parte de grupos de científicos como SAND, que forman parte de este colectivo de científicos de la ciencia y la no dualidad. Es decir, la consciencia como origen de creación, ¿de acuerdo? Mirad la fórmula de la energía, igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, bueno, ¿esa energía qué es? Pues ahí tenéis el símbolo, ¿no? Estos científicos están viendo que, primero, que la realidad objetiva no existe, ¿de acuerdo? Hay experimentos de física cuántica como este que tenéis aquí, que demuestran que eso que llamamos realidad objetiva no es tal, no está, no existe, depende del observador, ¿de acuerdo? Y experimentos más recientes de mecánica cuántica están demostrando ahora, actualmente, que hay un rol primario de la mente en la creación de la naturaleza, ¿de acuerdo? Fijaros lo que hay remarcado aquí abajo, hay un rol de la consciencia en la definición, en la emergencia de lo que se llama la realidad física definida, ¿de acuerdo? Hay algo que se llama consciencia, y esto os estoy hablando de revistas importantes como Scientific American, es decir, ya no estamos hablando de publicaciones en revistas de las universidades que están muy bien, pero no tienen el relieve que tienen estas, ¿de acuerdo? Esto va un poco más allá, bueno, bastante más allá. Otras evidencias como esta están sugiriendo que hay alguna forma de anomalía relacionada con la consciencia que interfiere en sistemas físicos aleatorios, ¿de acuerdo? La consciencia es algo que tiene la capacidad de interferir en sistemas físicos y modificar lo que ocurra, ¿de acuerdo? Generar anomalías. Este experimento me pareció muy interesante, es muy interesante. Ya sabéis que la parapsicología es una rama diferente de la psicología. La parapsicología es aquello que la ciencia todavía no ha demostrado y que hay muchos científicos que descartan como pseudociencia, ¿de acuerdo? Tengo que decir que en mi experiencia los psicólogos que he conocido son personas de una mentalidad bastante más abierta que los científicos, investigadores, que he podido conocer materialistas, y en el mundo de la psicología sí que hay un interés bastante grande en el mundo de la parapsicología. Pero en el mundo de la ciencia en el que yo me he movido hasta ahora, que es la biotecnología y la biomedicina, no. Ahí directamente lo descartan. Pues bueno, este artículo de investigación, publicado en la revista American Psychology, demuestra con datos que la evidencia de la parapsicología es comparable a la de los fenómenos establecidos en psicología y otras disciplinas. Es decir, es tan real la psicología basada en encuestas y también en una perspectiva un poco materialista y racional de la vida, analítica, es tan evidente, es tan cierta como la parapsicología, que tiene una perspectiva mucho más amplia y holística, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos acercándonos poco a poco. Vamos un poco más allá. Aquí. Este experimento, hecho por Dean Radin y su equipo de investigación, que es investigador de IONS, de California, es un experimento muy simple pero brillante. Son los que me gustan a mí. Es muy revolucionario y rompedor, ¿vale?
Es muy sencillo. Sencillamente lo que hicieron es coger chocolate, un montón de tazas de chocolate para que la distribución fuera estadísticamente significativa, y unos cuantos fueron bendecidos, ¿de acuerdo? Y otros no fueron bendecidos, ¿vale? Unos fueron expuestos a buenas intenciones y otros no fueron expuestos a buenas intenciones. Y entonces a voluntarios se les hizo tomar los diferentes chocolates y sin que ellos supieran cuáles estaban bien bendecidos o no, por supuesto. Y la estadística fue significativa, es decir, se demostró que el chocolate bendecido mejoró significativamente el estado de ánimo más que el no bendecido. Es decir, aquí ya tenemos una evidencia. Es decir, la bendición mejora el estado de ánimo de la gente a través de la alimentación. ¿Vale? Esto ya está demostrado científicamente. Por si no es suficiente, esto lo hicieron también investigadores, creo recordar que son de China, junto con Dean Radin, de nuevo, del Instituto Ions de California. Hicieron lo mismo con el té y el resultado fue exactamente lo mismo. El té bendecido mejoró significativamente el estado de ánimo de la gente que lo tomaba respecto al té no bendecido. Esto es lo que expusieron en el Congreso, a monjes budistas bendiciendo el té, dándole cariño y dándole amor. Y luego los participantes, como os he comentado, no sabían nada de si el té estaba bendecido o no. Entonces, las intenciones de los monjes se en este experimento científico se ha visto que que a plantas mutadas para que crecieran poco, cuando se les daba buenas intenciones, también crecían más que las que no habían sido bendecidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mejoró el crecimiento morfocitogenético, ¿de acuerdo? De plantas mutadas, con Arabidopsis thaliana. También se habló de telepatía celular, no voy a extenderme por aquí. La conclusión es que de este congreso es que a través del amor y de la bendición todos entran en frecuencia con la consciencia y que al entrar en frecuencia con esta todo se perfecciona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurriría si la biomedicina le añadáramos el amor? Imaginaros medicamentos bendecidos, ¿de acuerdo? No es ninguna broma, ¿eh? Me río porque entiendo que cuando esto se lo expongas a científicos materialistas, muchos van a hacer así, pero es tan real, es tan cierto al mismo tiempo, porque la fuente de la salud es el amor. Hay muchos libros que hablan de cómo la compasión ayuda en la terapia clínica. Es decir, esto ya lo sabe todo el mundo y es porque la fuente de la vida misma es el mismo amor, ¿no? Parte de estos científicos fueron invitados por mí al Congreso Iberoamericano de Investigación en Biomedicina, como Helen Ewabe, que está aquí, y Arnaud Delorme, y vinieron a tomar ayahuasca a la selva, ¿de acuerdo? Unos de los mejores científicos del mundo estuvieron conmigo en el Puyo, ahí en Ecuador, en la selva, tomando ayahuasca. Con ellos, fruto de estas relaciones y con el Ions Discovery Lab, ahora mismo estoy llevando a cabo un proyecto de investigación sobre Bufo ovarius, que tiene una secreción en sus glándulas parótidas que tiene la molécula 5-MeO-DMT, que es un alcaloide, que lo que hace es tener experiencias extrasensoriales conscienciales, más allá de esta microburbuja material que es nuestro cuerpo, y que estoy viendo que está mejorando significativamente la salud mental y las conexiones neuronales del cerebro. Entonces, he seguido traducir una encuesta. Yo comparto medicina aquí, comparto medicina amazónica, que aprendí en Ecuador. El bufo es una de ellas. También comparto ayahuasca, comparto también rapé, sananga y cambó. Y con el bufo, a las personas que vienen a tomar bufo, que sean voluntarias, que ellas quieran, que ellas lo decidan, les propongo una encuesta de antes y después de tomar el bufo, donde se ve, como veis aquí, si se les mejora su capacidad de anticipar lo que va a ocurrir, su clarividencia, su mediumnidad, ¿de acuerdo? Por eso es de predecir lo que va a ocurrir, lo que hay en pantalla, y también si su estado de salud general mejora, ¿de acuerdo? Es decir, en qué nivel mejora su estado de salud. Ya han empezado algunas personas a presentarse voluntarias, ya estamos empezando a ver algunas cosillas bastante interesantes, porque mi experiencia real con el bufo es que después del bufo la persona cambia radicalmente de vida para mejor en todos los sentidos, y a nivel del sistema nervioso la mejora es absolutamente increíble. Incluso la persona que me ha enseñado a compartir, que es un ecuatoriano que se llama Kevin Sánchez, ha visto cómo se cerraban agujeros en el cerebro, lo cual es absolutamente increíble porque el sistema nervioso no tiene esa capacidad de regeneración. Y ahora veremos lo que ocurre
pero el bufo, cuando no lo experimenta, le lleva a un estado elevado de amor, y con ese amor surge la curación. Con lo cual, veremos qué ocurre por este camino y vuelvo a decir lo mismo. La medicina ahora tiene un reto importante y es comprender qué es lo que hay más allá de esta visión materialista, porque hay algo mucho más bonito y mucho más perfecto que puede dar lugar a un gran abanico de curaciones que pueden complementar las curaciones que se están haciendo desde una perspectiva materialista, que también funciona muy bien en algunos sentidos, pero en otros son incluso contraproducentes. Por tanto, se trata, en resumen, de aunar, así lo veo yo, estas perspectivas diferentes, la perspectiva analítica con la perspectiva holística, los tratamientos analíticos materialistas, moleculares, químicos, con los holísticos y naturales, etcétera, y todo desde un enfoque basado en el amor, para perfeccionar estos procesos. Y no voy a hablar más, que si no estaría aquí todo el día, y quiero dejar paso a la gente para que pueda preguntar lo que quiera. Gracias por estar ahí. Bien, doctor Blasco, agradecemos su importante intervención. Muchísimas gracias por todo el conocimiento vertido en la misma y esperamos que Dios lo llene de bendiciones por todo el aporte que ha hecho. ¿Sí? A continuación, nosotros vamos a entrar en el periodo de propagandas y una vez más con los auspiciantes. El Cuerpo Adelante, por Médico favor. Ecuatoriano soluciones terapéuticas fitofarmacéuticas estandarizadas, siguiendo la metodología de fabricación europea y apegada a las normas de EPM. En Laboratorios Fitofarma trabajamos para ofrecer una alternativa fisioterapéutica, aprovechando todos los beneficios que brinda la naturaleza a pacientes, consumidores, médicos, distribuidores y todos aquellos que busquen complementar un tratamiento médico, aliviar alguna dolencia, favorecer el bienestar emocional o simplemente tratar de forma natural determinadas afecciones de la salud. Logramos ser percibidos por nuestros clientes como un referente en el sector de la salud y el bienestar. Buscamos ser también el principal proveedor de productos naturales a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con 10 sucursales a nivel nacional que distribuyen todos nuestros productos y con un gran equipo de ventas que siempre estará a su disposición para ayudarle a elegir el mejor medicamento. Laboratorios Fitofarma, excelencia en salud natural. Todo aquello que entra por tu boca puede producirte alteraciones que ya las conocemos como dispepsia en términos generales, síndrome metabólico, obesidad, litiasis o cálculos vesiculares, aumento en el colesterol, aumento en los triglicéridos, trastornos crónicos como la diabetes. Todo eso en conjunto son por nuestros malos o equivocados hábitos alimenticios. Para ayudarte a mejorar esa condición, utiliza siempre productos naturales. Roguachol, con propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y mejoradoras del metabolismo a nivel del hepatocito. Consulta con tu médico, pregúntale dónde adquirirlo. Tenemos una pregunta de parte de uno de los asistentes. En primer lugar, dice la pregunta, en primer lugar, agradezco por compartir sus conocimientos y experiencias y la pregunta es, ¿la risoterapia permite y fomenta una mejor evolución clínica del paciente? Adelante, por favor, doctor Blasco. Es que es algo bastante evidente. Sencillamente, cuando una persona se ríe, solo por eso ya genera un estado, digamos, vibracional más alto, en el cual el cuerpo se va perfeccionando, el cuerpo se relaja además, entra en un estado, digamos, de más tranquilidad. Por lo tanto, seguro, estoy convencido de que sí. No he podido mirar si hay artículos de investigación que corroboren el efecto de la risoterapia sobre la salud, pero sí, vamos, estoy convencidísimo de que sí, claro que sí. Es una pregunta muy interesante. Gracias, doctor Blasco, por la contestación. Aquí tenemos otra pregunta que dice, muchas gracias por este conocimiento profundo. Dice, al saber que el amor
es la fuente de la salud y de la vida, me surge una pregunta. ¿Es el odio fuente de las enfermedades? Por supuesto. Bueno, el odio no es que sea fuente de las enfermedades, es que es una enfermedad más. La fuente de eso, del odio y de la enfermedad, es la desarmonía. Es la falta de conexión con la verdad, con la lucidez y con el centro que he comentado antes. Es decir, no es que el odio, o sea, por supuesto, cuando una persona odia y tiene malos sentimientos, va a caer, es fácil que caiga enferma porque su cuerpo funciona peor, es decir, su fisiología funciona peor, su regulación hormonal funciona peor, etcétera. Pero el odio como tal es otra enfermedad más, es decir, es otra enfermedad a nivel mental. Pero sí, hay unas enfermedades que llevan a otras, es decir, unas enfermedades llevan a otras enfermedades, porque eso es una cadena que va más, a más, a más, a más. Y luego cuando una persona está enferma, también puede sentir a veces odio por estar enferma, porque el estado vibracional baja, con lo cual al estar con un nivel vibracional bajo, la persona puede recibir influencias energéticas externas un tanto negativas y eso puede generar en esta persona un estado, digamos, mental de vibración muy baja también, odio, sufrimiento, celos, miedo, temor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí, puede generar enfermedades y al mismo tiempo el odio también es una enfermedad. Es un proceso de enfermedad, sí. Muy interesante la apreciación. Doctor Blasco, en todo caso, una vez más, nuestro agradecimiento imperecedero por su participación, por su magnífica exposición y esperamos seguir contando con su concurso. Gracias de todo corazón, doctor Blasco. Gracias a ustedes, Adelante, ha sido un placer por favor, y por con los cómo lo han organizado. Muy auspiciantes. bien.